Con la ayuda del cartón se procederá a elaborar la tercera figura. Buenos días, gente. Mi nombre es Darwin Alexis Córdoba Vargas, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas, especie de la Tacunga. De la materia, esta materia es del ingeniero Diego Proaño. Mi tema a tratar es centro de masa. ¿Qué es el centro de masas? El centro de masas representa el punto en el que suponemos que se concentra toda la masa del sistema para su estudio, además de que es el centro de simetría de distribución de un sistema de partículas. Ahora bien, para encontrar la posición, lo que tenemos que determinar es la posición de cada partícula del sólido. Y así podemos determinar dónde se encuentra el centro de masas. Para eso utilizará esta fórmula para encontrar la posición. Además, podemos encontrar la velocidad del centro de masas y la aceleración. Para la velocidad lo podemos obtener derivando respecto al tiempo la expresión de su posición. Y la aceleración se puede obtener derivando respecto al tiempo la expresión de su velocidad, utilizando estas figuras. Centro de gravedad. Podemos decir de que el centro de gravedad es el punto a través del cual la fuerza de gravedad actúa sobre un objeto o un sistema. En la mayoría de los problemas de mecánica se supone que el campo gravitacional es uniforme. Entonces, el centro de gravedad está exactamente en la misma posición que el centro de masa. La importancia del centro de gravedad. Podemos decir de que la posición del centro de gravedad es extremadamente importante en aeronáutica, ingeniería naval y cualquier otra aplicación en la que el equilibrio sea necesario, ya que debido a esto se puede fabricar los aviones o cualquier eh, medio de transporte aéreo. ¿Qué es el centroide? Un centroide se refiere al centro del objeto geométrico, por lo tanto, al calcular el centroide de una figura en particular, solo el área de la figura geométrica se toma en cuenta. Teniendo en cuenta estos conocimientos, procederemos a realizar los cuatro eh, experimentos que tengo que realizar, en el que tengo que simular y calcular el centro de gravedad de esta figura, de estas dos figuras que están en 2D. Esta figura, acompañada de estas dos últimas, que son figuras en 3D, y encontrar su centro de gravedad, para lo cual procedemos a empezar con la primera figura en 2 dimensiones. Para encontrar el centro de gravedad de esta figura, lo que procedemos primero es a dividir toda esta figura en partes, en diferentes partes, como se los puede observar. Hemos descubierto que esta figura se divide en 5 partes. Luego de esto se procederá a terminar de estas 5 divisiones. Teniendo cuenta en esto, procederemos a comenzar a verificar el centro de gravedad de cada división, debido a que tenemos que primero identificar el centro de gravedad de cada división para así formular ecuaciones y poder encontrar el centro de gravedad de toda la figura, de la figura en total. Por lo tanto, la primera división que hemos realizado fue esta, la que tiene un triángulo. Por lo que para encontrar el centro de gravedad de triángulos tenemos que tener en cuenta que estas fórmulas, que sería base sobre 3 y la altura sobre 3. Por lo tanto, podemos decir de que en este triángulo la base es 2 y la altura es 3. Por lo tanto, tendríamos que dividir 2 para 3 y 3 para 3, dándonos como resultado que 0,66 en base y 1 metro en altura, teniendo en cuenta de que como son superficies siempre se trabaja con metros, pero en la práctica que voy a realizar más luego, la voy a realizar en centímetros. Ahora bien,
Al tener estos datos, podemos decir de que el centro de gravedad de cada división siempre debe partir desde el centro referencial, que es 0,0,0. Por lo tanto, podemos decir del 0 hasta acá, hasta el inicio de la figura es 5, más 0,66, podemos decir de que es 5,6 en X o Y. Y podemos decir de que la altura es 3 menos el 1 que calculamos nos da 2. Por lo tanto, el centro de gravedad de esta figura es 5,6 en Y 2 en J. Ahora bien, la segunda división que realizamos fue la de este rectángulo. Para este rectángulo, lo que prácticamente tenemos es prácticamente con la inspección visual proceder a verificar cuál es el centro de gravedad de esta, cuál es la mitad de esta figura. Por lo tanto, podemos decir de que del centro 0 y la altura es 3. Por lo tanto, la mitad es 1,5 en Y, que sería 1,5 en J, y, y toda esta figura equivale a 11. Por lo tanto, 11 dividido para 2 es de 5,5. Por lo tanto, para acá tiene que haber 5,5 y para acá debe haber 5,5. Por lo tanto, a simple lógica, como nos da 0,5, pero como está en el eje de las X, para la izquierda nos da menos 0,5 y en J nos da 1,5 en J, teniendo este el centro de gravedad de la ciudad. De la misma manera se procede a realizar los mismos cálculos en la tercera división, en la cuarta división, que en la cuarta división es el triángulo que se forma aquí, y utilizar las fórmulas que prácticamente les dije hace un momento, y asimismo con la quinta división. Y ahora, para encontrar el área del triángulo es necesario el área del triángulo para determinar el centro de gravedad de de toda la figura. Por lo tanto, para el área del triángulo lo que necesitamos es multiplicar la base por la altura, y para el área del rectángulo es base por altura. Teniendo en cuenta que son cinco cuerpos, y al encontrar la base y la altura de estas mismas, hemos encontrado el área utilizando estas fórmulas. Teniendo el centro de gravedad de cada figura o de cada división y el área de cada división, procedemos a encontrar el área total, que sería la suma de todas las áreas. Y prácticamente utilizaríamos la ecuación en función de las superficies, la cual nos dice que x1 por a1 más x2 por a2 más x3 por a3 prácticamente sería la suma de todas las componentes en x de cada sección por su masa, y todas estas divididos para el área total. Como por ejemplo, para encontrar x1 procedemos a decir de que 5,6, que es la coordenada en x de la primera división, por 3, que es la masa de la primera división, más menos 0,5 metros, que es la coordenada x de la segunda división, por 33 metros al cuadrado, que es el área de la segunda división, y así sucesivamente todas estas sumadas y divididas para el área total, por lo que el x1 nos da que es menos 0,6723 metros. Debemos realizar con las coordenadas de y nos da que el centro de gravedad es igual a menos 0,6723 y menos 0,0969 en J. Este sería el centro de gravedad de la primera figura. Y en el ensayo 2, como es una figura de la misma manera en 2D, se procederá a realizar el mismo proceso que en la primera, en, en el primer ensayo. De manera, observar. Y al realizar los cálculos se encuentra el centro de gravedad
del segundo ensayo. Ahora bien, para el ensayo 3, que sería una figura en 3D, por lo tanto, para realizar esto procederemos a encontrar datos y podemos decir de que son tres cuerpos, uno, dos y tres cuerpos. Por lo tanto, procederemos a sacar los datos que son la altura y la profundidad de cada cuerpo, de cada división. Por lo tanto, para el primer cuerpo, como se nos forma una cuña, que también tiene una forma triangular, procederemos a utilizar el mismo método del primer ensayo, que era base sobre 3 y altura sobre 3, y luego realizar los cálculos y encontraremos el centro de gravedad. Para el segundo cuerpo es esta figura azul, y, y procederemos a realizar el cálculo que es necesario para encontrar el centro de gravedad. Y así de la misma manera para eh, la tercera división o tercer rectángulo, que solo puede divisar aquí. Teniendo esto en claro, podemos decir de que el volumen del triángulo en, en, en masas, eh, en superficies de tres dimensiones, podemos decir de que el volumen es igual a profundidad, esto multiplicado por la altura sobre 2, y el volumen del rectángulo es igual a base por altura y por profundidad. Teniendo cuenta en esto, podemos definir de que hemos encontrado la base, la altura, la profundidad y el volumen de los tres cuerpos, para luego proceder a encontrar, como ya hemos encontrado el centro de gravedad y el volumen, se procede a calcular el volumen total. Luego, se utilizará la ecuación en los volúmenes, que casi no cambia con ecuaciones de las superficies, que bueno, aquí prácticamente era x1 por área 1 más x2 por área 2. Ahora, lo único que varía es que ya no es área, sino volumen, por ser una figura en tres dimensiones. Ahora bien, al realizar los cálculos correspondientes en X, tanto en X como en Y y Z, podemos definir de que el centro de gravedad de la tercera figura del ensayo 3 es igual a 5.7169 ni menos 1.4216 en J y 2,8991 en K. Este sería el centro de gravedad, tercera figura. Y para el ensayo 4, y de igual manera, se procederá a dividir toda esta figura y se procederá a encontrar los datos correspondientes, el centro de gravedad de cada división y posteriormente el volumen total, y realizando la ecuación en función de los volúmenes se encontrará las coordenadas en donde se encontrará el centro de gravedad. Necesitaremos hoja milimetrada, lápiz, borrador, regla, cuchilla, goma, tijera, hoja de cartón A4. La plastilina y los jabones son opcional, esto para la elaboración de las figuras en 3D, si no utilizaremos cartulina. Procederemos a graficar la primera figura en una hoja milimetrada y la pegaremos en cartón. En esta primera placa, al haber encontrado el centro de gravedad, se procederá a introducir la aguja de esta manera y de este tipo. Como se puede observar, la placa plana está en total equilibrio. Para la segunda figura, hacemos lo mismo que hicimos en la primera. Al encontrar el centro de gravedad de la segunda figura, se procederá a introducir la aguja de la misma manera y nos quedará de esta manera. Como podemos observar, la placa está en equilibrio, por lo tanto, el centro de gravedad que hemos encontrado es correcto. Con la ayuda del cartón se procederá a elaborar la tercera figura. En la tercera figura se determinó que el centro de gravedad se encuentra dentro de esta.
prácticamente se encuentra en este punto de aquí, como se lo puede observar. Por lo tanto, con la ayuda de un palillo y de una bola de espuma flex se verificará el equilibrio de esta figura. Se procedió a verificar si el cuerpo está en equilibrio y como lo pueden observar, el cuerpo está en equilibrio. De igual manera, con la ayuda de la cartulina se procedió a realizar la última figura. Podemos identificar de que el centro de gravedad está dentro de la figura, de esta manera. Allí se encuentra el centro de gravedad. Procedemos a anclar el hisopo en el punto de gravedad y procederemos a verificar si este cuerpo está en equilibrio, de esta manera. Como lo pueden observar, el cuerpo está en total equilibrio. Eso quiere decir de que hemos encontrado correctamente el centro de gravedad de este cuerpo. Y como pudieron ver, encontré el centro de gravedad de las 4 figuras. Espero les haya gustado, muchas gracias y hasta luego.